Hola a todos, bienvenidos a Segundos de Historia. Soy Ramón y hoy os voy a hablar de la España del siglo XIX, las desamortizaciones e industria. En primer lugar, el siglo XIX en España fue un siglo marcado por la inestabilidad, tanto política como social, económica, etc. Si hubiesen nacido a principios de siglo, habrían vivido la guerra de independencia contra Francia, la independencia de las colonias en América, hasta 3 guerras carlistas e incluso las guerras de Cuba, además de que hubiese llegado a vivir bajo 6 constituciones distintas. La sociedad del momento se encontraba en pleno cambio, de los estamentos a nuevas clases sociales. La sociedad, que dejaban atrás el antiguo régimen, se organizaba en el tercer estado, con campesinos, la gran mayoría. Por encima de ellos, el clero, la nobleza y en la cúspide el rey. Pasó a adoptar una estructura similar a la que vemos en pantalla, donde hasta 2/3 de la población se encontraban en la clase baja o popular. En cuanto a la economía, era evidente la elevada deuda pública que tenía el Estado y el atraso de la agricultura, de modo que desamortizar propiedades que se encontraban en manos muertas, es decir, que no podían ser vendidas, hipotecadas o cedidas, era una buena opción para reducir la deuda, al mismo tiempo que se impulsaba el aprovechamiento de las tierras y la aparición de propietarios que defendiesen el liberalismo. Aunque el concepto de desamortización ya existía desde el reinado de Carlos III, con sus antecedentes en el informe de la Ley Agraria de Jovellanos, la conocida como desamortización de Godoy, las que aplicaron ambos bandos de la Guerra de Independencia o la del Trienio Liberal de 1820, todas ellas de carácter muy limitado, no adquirieron verdadera importancia hasta 1836, con la desamortización de Mendizábal. Afectó principalmente al clero regular y posteriormente, en 1841, espartero la extendería al clero secular, por lo que afectó principalmente a frailes y monjes. También destacaremos la desamortización de Madoz, de 1855, publicada en la Gaceta de Madrid. Terminó de expropiar y vender bienes de la Iglesia, pero también desamortizó los bienes propios y comunales de los ayuntamientos. Aunque redujo en gran medida la deuda pública, la recaudación fue menor a la esperada. A pesar del aumento del número de jornaleros, no se incrementó la productividad. Por otro lado, el crecimiento de la población fue muy lento, debido al gran volumen de emigración y las numerosas muertes en las guerras, destacando por defecto frente al resto de naciones europeas. España era un país principalmente rural, aunque la escasa productividad y la falta de propietarios por el elevado precio de las propiedades amortizadas condujeron a un éxodo rural hacia las capitales o zonas costeras, donde se asentaron las fábricas. La industrialización en España, si la comparamos con la de otros países de nuestro entorno, fue muy lenta, debido a escasez de materias primas, atraso tecnológico, falta de espíritu empresarial, proteccionismo, una red de comunicaciones limitada e inestabilidad política tanto fuera como dentro de España. De modo que, en Cataluña, surge la industria textil gracias a una incipiente burguesía y a la llegada de nuevas tecnologías, como los telares mecánicos a vapor o las selfactinas. La industria siderúrgica en Asturias y Bilbao, con la creación de altos hornos y yacimientos de carbón, aunque curiosamente también tuvo lugar en Málaga. El sector de la minería en zonas próximas al puerto de salida, siendo necesaria su regulación con la Ley de Minas de 1868, para la extracción de carbón asturiano, hierro vizcaíno o cobre en el río Tinto. No olvidar también la industria del aceite en Andalucía, la del vino en Castilla o la naval en Vizcaya, además de la industria química, con la Sociedad Española de Dinamita o la fábrica de La Cros, principal productora de ácido sulfúrico y que todavía existe a día de hoy. Por otra parte, la geografía y el relieve español, con sus acusadas montañas y ríos escasamente navegables, supusieron un obstáculo para el transporte, de modo que se impulsaron las comunicaciones marítimas, con el barco de vapor, y mejoras de los puertos, como el de Barcelona o Bilbao, y las comunicaciones terrestres, creando un sistema de hasta 40.000 kilómetros de nuevas carreteras, y sobre todo, la introducción del ferrocarril en España. Las primeras líneas que aparecieron en el país fueron las de Barcelona-Mataró, Madrid-Aranjuez o la de Gijón-Langreo, construidas alrededor de los años 50. Tras la aprobación de la Ley de Ferrocarriles, aparecieron numerosas sociedades anónimas ferroviarias, como la de MZA, que nos recuerda la bóveda de la estación de Atocha, el Ferrocarril del Norte o el de Sevilla-Jerez-Cádiz. A pesar de estas novedades, España utilizaba un ancho de vía mayor al europeo, hasta 20 centímetros más, y su disposición radial
provocó que el ferrocarril no fuese tan efectivo como en otras naciones de Europa, aunque se creasen hasta 10.800 kilómetros de nuevas vías en apenas 50 años. En cuanto al comercio, España se encontraba en un déficit comercial debido al gran volumen de importación de material industrial y escasa exportación de materias primas, de modo que fue necesaria la adopción de medidas proteccionistas, favoreciendo la siderurgia vasca, el algodón catalán o el cereal castellano, hasta que en 1869, con la reforma arancelaria de Figuerola, se eliminaron restricciones comerciales, favoreciendo la llegada de capital extranjero y, por tanto, beneficiando a los consumidores, pequeños comerciantes y a las compañías ferroviarias. Por último, quiero recordaros que se adoptó como moneda la peseta en 1869, tras la creación del Banco de España al aprobar la Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias de 1856, creando así las primeras bancas privadas, como el Banco Santander, el Banco Bilbao o el Banco Hispanoamericano. Como curiosidad, quizá hayáis oído hablar de la expresión "para ti la perra gorda". Si no la habéis oído nunca o no sabéis de dónde se origina, os cuento. 2 años después de tomar la peseta como moneda oficial, se comenzaron a acuñar monedas de 5 y de 10 céntimos de peseta, y que en su reverso tenían un león con una extraña postura, apoyado sobre el escudo de España. De modo que la gente lo tomó como un perro, llamándose así la perra gorda y la perra chica. Entonces, la expresión "para ti la perra gorda" quiere decir que le damos la razón a alguien en una discusión, viendo que el otro no está dispuesto a cambiar de opinión. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, gracias por vuestra atención y no olvidéis suscribiros al canal Segundo de Historia.